queridos alumnos, bienvenidos a mi aula virtual. Como siempre, hoy tendremos un tema muy interesante, entonces acompáñenme. Esta semana iniciaremos con los números decimales. ¿Qué son los números decimales? Bueno, déjenme decirles que los números decimales son aquellos números que están formados por una parte entera y por una parte decimal. Esos son los números decimales. Vamos a hablar de algunos ejemplos para que entiendan mejor. Los números enteros. ¿Cuáles son números enteros? Así como el 1, el 8, el 25, el 30, el 40, el 50. Esos son números enteros. Ahora vamos a plantear un ejemplo de un número decimal. Y tenemos el 1.6. ¿Cómo está formado el 1.6? Está formado por una parte entera, el punto decimal, y la parte que está a la derecha del punto decimal se llama la parte decimal. Ahora vamos a representar los números decimales en la recta numérica. Vamos a ubicar los números. Tenemos una recta numérica del número 0 hasta el número 1. Aquí tenemos representada la unidad, pero esta unidad la vamos a dividir en 10 partes iguales y cada una de sus partes será décimos. Aquí está representado todos los números entre el 0 y el 1 y vamos a representar un número que es menor que 1. Vamos a representar el 0.4 y empezamos a contar desde el 0, luego 0.1, 0.2, 0.3 y 0.4. Donde está el último círculo rojo, ahí es el 0.4. Luego a la derecha están otros números que son mayores que el 0.4, el 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 hasta llegar al 1. Aquí tenemos representada la unidad. Ahora vamos a ubicar otro número en la recta numérica. Vamos a poner el ejemplo de 3.2. Dibujamos la recta numérica del 0 al número 4. Entonces vamos a marcar entre el 3 y el número 4, ahí vamos a ubicar el 3.2. En esta línea roja que nos va a indicar el espacio, este espacio lo vamos a dividir en 10 partes iguales para marcar el punto donde se encuentra el 3.2. Vamos a dividirlo ahora en 10 partes iguales. Lo dividimos y empezaremos a contar a partir del 3. Y contamos 3, 3.1 y 3.2. Ahí sería la ubicación del 3.2. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ubicar en la recta numérica el 1.25. Tenemos la recta del 0 al 2, pero el 1.25 lo voy a ubicar entre el 1 y el 2. La línea roja, el color rojo, me indica que en ese espacio yo voy a colocar el 1.25. Entonces procedemos a dividirla en 10 partes iguales y vamos a contar 1.1, 1.2 y 1.3. Entonces el 1.25 lo encontraremos entre el 1.2 y el 1.3, donde los indica el color verde. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como ese espacio es muy pequeño, vamos a agrandar ese espacio y vamos a hacer la recta en la parte de abajo para que ustedes puedan entender. Entonces esa parte verde lo vamos a hacer para abajo y lo vamos a agrandar entre el 1.2 y el 1.3. Lo dividimos entonces en 10 partes iguales como hemos estado haciendo. Entonces procedemos a dividirlo en las 10 partes y a colocarle los números para que nosotros podamos encontrar el 1.25. 1.2, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24 y 1.25. Ahí donde el círculo rojo nos indica, ahí va marcado el 1.25 en esta recta numérica. Ahora vamos a aprender cómo leer los números decimales. Tenemos que un número decimal está formado por la parte entera, el punto y a la derecha del punto está la parte decimal. El primer número después del punto decimal, o sea la primera posición, se llaman décimos.
La segunda posición después del punto decimal se llaman centésimos y la tercera posición después del punto decimal se llaman milésimos. Hasta ahí lo vamos a aprender en este grado. Vamos a hacer unos ejemplos. Tenemos el 5.6, entonces se lee 5 enteros, 6 décimos. Como solo tenemos una posición después del punto decimal, son décimos. 17 enteros, 43 centésimos. Aquí tenemos dos posiciones después del punto decimal. 57 enteros, 917 milésimos. Así se lee ese número. Ahora fíjense bien este número. Los números decimales adquieren su nombre por el último dígito que termina la parte decimal. Entonces sería 105 enteros, 8 milésimos. Como el 8 termina en milésimos. Otro ejemplo sería 200 enteros, 80 milésimos. No decimos 0,80, sino 200 enteros, 80 milésimos. Hasta aquí hemos llegado con este tema. Espero que en su casita trabajen bien en los siguientes ejercicios que yo le voy a mandar a continuación. Nos vemos.